Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o según sea el caso. Voy a hablarles esta vez sobre Emily Elizabeth Dickinson. Ella fue una poeta estadounidense que nació en Amherst, Massachusetts, un 10 de diciembre de 1830, por lo que fue una sagitariana, uno de los signos más brillantes y positivos del zodiaco. Murió a los 55 años en Amherst, un 15 de mayo de 1886. Su enorme poesía enardecida la ha colocado en el reducido panteón de los poetas fundamentales estadounidenses, junto a Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Dickinson descendía de una prestigiosa familia, por lo que poseía fuertes lazos con su comunidad. A pesar de que vivió gran parte de su vida aislada en su casa, estudió durante 7 años en Amherst Academy. Asistió durante poco tiempo al seminario femenino Mount Holyoke antes de regresar a la casa familiar en Amherst. Sus vecinos llegaron a considerarla excéntrica. Tenía predilección por vestir siempre ropa blanca. Era conocida por negarse a saludar a los invitados y en los últimos años de su vida no quiso salir más de su habitación. Dickinson nunca se casó y la mayoría de amistades que tenía era a través de la correspondencia. En la intimidad de su hogar, Dickinson era una prolífica poeta. Sin embargo, durante su vida no se llegó a publicar, pero ni una docena de sus casi 1,800 poemas. El trabajo publicado durante su vida fue alterado significativamente por los editores, adaptándolos a las reglas y convenciones poéticas de la época. No obstante, la obra de Dickinson es única en comparación con la de sus contemporáneos, la que contiene líneas cortas. Por lo general, carecen de título, contienen rimas, consonantes imperfectas, a las que se le llamó en inglés half rhyme, y en las cuales utilizó una puntuación poco convencional. Muchos de sus poemas se centran en temas relacionados con la muerte y la inmortalidad, dos temas también recurrentes que enviaba por correspondencia a sus amigos. Los conocidos de Dickinson probablemente sabían de sus escritos, pero no fue hasta después de su muerte en 1886 cuando Lavinia, la hermana pequeña de Dickinson, descubrió los poemas que Emily guardaba y se logró hacer evidente la amplitud de su obra. Su primera colección de poesía se publicó en 1890 por conocidos personajes como Thomas Wentworth Higginson y Mabel Loomis Todd, quienes desafortunadamente alteraron significativamente los originales. El erudito Thomas H. Johnson publicó en 1955 una colección completa de Dickinson, la primera de su poesía, y en su mayoría sin cambios, a pesar de que tuvo una crítica y recepción desfavorable y escéptica entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Emily Dickinson está considerada de forma casi universal como una de las más importantes poetas estadounidenses de todos los tiempos. El padre de la poeta, Edward Dickinson, abogado por la Universidad Yale, fue juez en Amherst, representante en la Cámara de Diputados de Massachusetts, senador en la capital del estado y, por último, representante por el estado de Massachusetts en el Congreso de Washington.
Edward fundó la línea ferroviaria Massachusetts Central Railroad y además el Amherst College junto con Samuel, su padre. El socio del bufete jurídico de Edward Dickinson era primo de Ralph Waldo Emerson, que por este motivo siempre estuvo ligado al pueblo de Amherst, influyendo sobre la filosofía y la obra de Emily Dickinson. La esposa de Edward y madre de la poeta fue Emily Norcross Dickinson. Ella nació en 1804 y murió en 1882. Al fin de su vida, estuvo postrada y a cargo de sus hijas. Emily Dickinson tuvo 2 hermanos. El mayor, William Austin Dickinson, generalmente conocido por su segundo nombre. Se casó en 1856 con Susan Gilbert, amiga de su hermana Emily, y vivió en la casa lindante con la de su padre. Su hermana menor, Lavinia Norcross Dickinson, también conocida como Vinnie, fue la que descubrió las obras de Emily Dickinson tras su muerte y se convirtió en la primera compiladora y editora de su poesía. El estudioso Ángel Salguero recopiló una serie de datos acerca de la poeta en donde él dijo textualmente: hay voces que se escapan de la página escrita, palabras, frases, versos con tanta fuerza y tanta energía que salvan el tiempo y la distancia, tan vivos como en el instante en que fueron escritos por primera vez. Leerlos es sentir la presencia casi física de sus autores. Así sucede con los poemas de Emily Dickinson, una de las grandes poetas norteamericanas, cuya obra creció a lo largo de los años fuera de la vista del público. Salguero escribió acerca de la historia pública de la escritora, en donde él la retrata como una excéntrica solterona que pasó su vida encerrada en su habitación en la residencia de la familia. Pero, como la también poeta Ana Mañero ha podido descubrir, la historia oficial no cuenta toda la verdad. Ella lleva ya más de 2 décadas bajo el embrujo de Emily Dickinson y es la autora, junto a María Milagros Rivera, de la traducción al castellano de su obra completa, publicada en edición bilingüe por Sabina Editorial, en donde ella cuenta que la conoció gracias a una edición de cátedra que le habían obsequiado, en donde explicó que como no le gustaba la traducción, adquirió más libros que contaban la misma historia de una mujer muy rara, recluida, enamorada de un clérigo que había visto una vez en su vida y que se dedicó a vivir en casa de sus padres con este amor platónico. Le pareció que había algo que no encajaba. Al leer sus poemas, puntualiza a Mañero y escribe textualmente: me chirriaba todo. No me parecía que aquello fuera posible. Así que empezó a investigar de manera que leyó todo lo que se ha publicado acerca de ella. Y así que decidió traducir por su cuenta. Y fue en ese momento cuando ella necesitó ayuda. Así que recurrió a María Milagros Rivera, quien es filóloga y bilingüe, y como historiadora ha descubierto mucho acerca de las mujeres. Así que ambas investigaron y decidieron traducirla entera y publicar. Ana Mañero se lamenta de que no haya mucha gente que haya sabido ver más allá de la leyenda falsa que se ha montado en torno a la vida de Emily Dickinson. Ellas sí escudriñaron y descubrieron una serie de cosas, como que ella no estaba enamorada de un clérigo, sino que todos sus poemas de amor, ya hay muchísimos, ardientes, preciosos y muy sensuales, eran para su cuñada, Susan
Huntington Gilbert Dickinson, quien vivía al lado de su casa y se había casado con su hermano. Fue ella, en realidad, el amor de su vida. Ambas tuvieron una historia de amor y Emily le dedicó más de 300 poemas. Para el clérigo no hubo ninguno. Susan se convirtió en su medida para la literatura y la poesía. Intercambian lecturas. Ella le corregía, le hacía sugerencias y así fue hasta que murió Emily Dickinson. Y mientras tanto, el hermano tuvo una amante, Mabel Loomis Todd, que fue la primera que quiso editar los poemas de Dickinson, precisó Mañero. Una de las cosas que hace única su poesía es, subraya su traductor al castellano, su franco estilo modernísimo, inclusive para ahora. Pero es difícil de traducir y de leer, y hay una tendencia a suavizarla. En Estados Unidos, donde es muy famosa, se enseña en las escuelas, pero eligen los poemas más dulces o los que no sorprenden. Incluso hay gente que durante años le ha quitado sus recursos estilísticos y formales, que consisten, por ejemplo, en una manera de puntuar muy distinta de lo habitual. A leer resulta en un estilo que algunos han llamado espasmódico. Y es verdad, son como golpes, pero son golpes que te sacuden en la conciencia. Si eso lo suavizas y empiezas a añadir artículos o adjetivos, entonces le quitas la mitad. También añade Mañero, escribe con mayúsculas todas las palabras que son significativas para ella, como la muerte, la vida o el amor. Y hay gente que las pone en minúscula o le quita esos guiones que son como paradas abruptas. En realidad afirma que han sido las mujeres feministas en Estados Unidos las que han impulsado la actual revisión de la biografía oficial de Emily Dickinson. Las universidades que custodiaban sus manuscritos apenas solían dejarlos ver. Ahora muchos de los poemas están digitalizados y se pueden consultar en Internet, aunque esto solo ha sido así desde 2013. Durante más de 100 años fueron propiedad privada, con lo cual la leyenda no hizo más que perpetuarse. Otro descubrimiento que provocó angustia y disgusto a las traductoras fue la certeza de que Dickinson describe en algunos de sus poemas haber sido víctima del incesto. Cuando la gente pregunta, ¿cómo lo sabemos? Pues no es porque ella me lo haya contado, pero lo ha dejado escrito en sus versos. Es algo que otras autoras americanas también afirman, aunque cuesta mucho decirlo. Mañero y Rivera acaban de publicar precisamente una breve antología llamada Poemas del Incesto. Le pusimos el subtítulo de uno de sus poemas, Ese día sobrecogedor. Y hemos recogido más de 30 poemas que hablan claramente del incesto. Su vida claramente está tocada por eso y se ha interpretado como que estaba enferma, que tenía una enfermedad nerviosa o epilepsia, pero lo que tenía era un shock grande y a la vez una genialidad para expresarlo. Al trasladar su poesía al castellano, la intención ha sido, según Mañero, ser lo más fieles posibles a lo que ella dice. No inventarnos nada, incluso aunque en castellano suene fuerte. No sé si lo habremos hecho bien o mal, pero desde luego sí la hemos respetado al máximo. Lo importante, concluye, es leerla, dejándose llevar, sabiendo de antemano que es una poeta singular y distinta, aventurarse, porque cuando lo haces, te enamoras de ella. Yo lo veo a menudo. Tengo, por ejemplo, un club de lectura en el que solo leemos a Emily Dickinson. Es la poeta
que más temas ha abarcado, como una especie de filósofa, mística, teóloga, científica y además no copia a nadie, es única. Y les voy a leer algo que escribió Emily Dickinson. Cuando cuento las semillas. Cuando cuento las semillas sembradas allá abajo para florecer así, lado a lado. Cuando examino a la gente que tan bajo yace para llegar tan alto. Cuando creo que el jardín que no verán los mortales ciega el azar sus capullos y sortea a esta abeja. Puedo prescindir del verano sin queja. Él era débil y yo fuerte. Él era débil y yo era fuerte. Después, él dejó que yo le hiciera pasar. Entonces yo era débil y él era fuerte. Y dejé que él me guiara a casa. No era lejos. La puerta estaba cerca. Tampoco estaba oscuro. Él avanzaba a mi lado. No había ruido. Él no dijo nada. Y eso era lo que yo más deseaba saber. El día irrumpió. Tuvimos que separarnos. Ninguno de los dos era más fuerte. Él luchó. Yo también luché, pero no lo hicimos a pesar de todo.